Malaquías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? El tema que vamos a ver hoy lo vamos a titular Encontrando el camino a Dios. Hoy vamos a ver este tema porque el Señor fue muy enfático, nuestro Padre Celestial con su palabra, y Jesús transmitiendo ese mensaje glorioso, dijo en Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, leemos la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por dónde vamos a entrar? Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que está diciendo Jesús ahora es que hay dos puertas, dos caminos, dos destinos. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y por qué quiero predicar sobre este tema? Porque es importante que hoy nosotros entendamos que estamos viviendo tiempos de confusión. Hoy el hombre está confundido. Hoy la sociedad está confundida. Y algunos de la misma iglesia estamos confundidos. Y estamos confundidos y hay una gran confusión por las tradiciones humanas. Porque mira la gente que va un montón, porque mira las personas que ahí va el montón de gente siguiendo tradiciones humanas. La gente está confundida por las doctrinas humanas. ¿Y a dónde voy a ir? Dice la gente. Hay muchas congregaciones, hay mucha iglesia. Una me dice una cosa, otra me dice otra, y ahí anda la gente con la Biblia debajo del seno. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, porque no porque ande la Biblia en la mano, le vamos a creer. ¿Cuántos decimos amén? La Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios, y se habla la propia doctrina de Cristo. Entonces la gente se confunde, porque hay distintas ideologías humanas. También las sanidades que se practican. Hoy nos está predicando el verdadero evangelio de Jesús cuando dijo, oíd y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy las religiones, las organizaciones están haciendo llegar a la cantidad de personas a una iglesia, a un lugar, porque lo primero que le recetan es sanidad, emoción, lo que primero también es milagro. Estaba viendo una de las plataformas digitales allí en las redes sociales. Entonces un hombre tiene a una niña enfrente, está la gran cantidad de personas, y el hombre dice, escuchen todos que el Señor hoy va a hacer un milagro. Había en una niña que los pies, uno era más largo que el otro. Entonces viene el hombre, la sienta en la plataforma, el montón de gente orando, porque dice él, todos ustedes comiencen a orar para que el milagro se haga. Y tengan fe para que el milagro se concrete. Entonces el hombre sentó a la niña, al niño, en una silla y lo hizo de esta forma. Entonces él declaró y dijo, en el nombre de Jesús, este pie va a igualarse al otro por tu palabra. Y agarran el pie y lo une al otro. Pero
lo hice 1, 2, 3, 10, 15 veces para ver realmente qué es lo que estaba pasando. Pero ¿saben una cosa? Con mucha sutileza y engaño, palpablemente viendo que el hombre cuando agarra los 2 piecitos y él dice, en el nombre de Jesús, ese pie se alarga por tu palabra. Lo agarró y él sutilmente lo miró y la manito le hizo para arriba, para al lado. Y agarró los 2 piecitos y se los mostró a la gente. Que Dios había hecho un milagro. La gente comenzaba a llorar, a bendecir al Señor y toda la cosa. Entonces la gente hoy está directamente con ideas de sanidad del cuerpo y no del espíritu. Y yo, como ustedes, y bíblicamente hablando, no objetamos a favor del milagro y la voluntad de Dios. Pero no es como el hombre, sino es como Dios lo permite. Amén. Hoy en día hay una vagancia en la sociedad porque es donde lo mejor le gusta a la gente, ¿verdad? Entonces vamos a ver realmente si el poder de Dios se manifiesta a la voz de una persona y no a la fe de todos. Pero la gente se sigue confundiendo por la problemática social. Hermanos, temas de la actualidad están avasallando la mente humana. La política en el mundo es lo primero que está en la paleta de las noticias. La economía. Estamos viendo en el mundo cómo la economía está subiendo. Y los pobres más pobres y los ricos más ricos. Entonces el que cree en el Señor está confundido. Y hay una gran confusión por estas sencillas razones. Y también, sin lugar a duda y pensar, cuando las religiones se atreven a pensar, pare de sufrir. Usted se va a beber o se va a bañar con un poquito del agua del río Jordán y a usted sus problemas se le van a quitar. Ya está ahorita en Managua, en distintos lugares. Ahora lo veo menos. Pero antes pare de sufrir. Y la gente llegaba. Y como la gente está sumergida en sus problemas, en sus gastos, tal vez usted no lo puede ver desde ese punto, hermano, pero usted va a ver en distintos lugares que la gente llora porque no tiene cómo darle de comer a los niños. Y ahora cómo hago, y la gente se está inventando cada vez, hermano. Por eso nosotros debemos darle gracias al Señor porque el Señor nos sustenta a la manera posible. Pero usted se va a lugares pobres, hermano, lugares pobres, que la sociedad es pobre. Con costo, comen una vez. Entonces, hay una gran preocupación por la economía en el mundo entero. Está la confusión. Entonces viene la gente y dice, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Y por qué está sufriendo la gente? Y entonces, ¿dónde está el Señor Jesús? Vienen terremotos, se muere la gente, los niños, los jóvenes. Hay inundaciones. Los glaciales allá en el Ártico se están destruyendo, se están haciendo agua, se está quemando. Porque el sol ya está quemándose, más de lo debido. Entonces dice la gente confundida, ¿y cómo es que el Señor es un Señor de amor? Y mira lo que está pasando. La gente está confundida cada vez. Pero además, las Escrituras nos enseñan mucho alrededor de esto.
Las personas quieren encontrar a Dios, pero ¿sabe cómo? Buscando los caminos equivocados. Jesús, en el libro de Mateos 24, 4 y 5, dijo lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Papablemente el Señor dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo tenemos que estar nosotros, hermano? Despiertos, percibido que nadie te engañe. Que nadie nos engañe, dice la Escritura. ¿Quién nos puede engañar, hermano? La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Es el mentiroso número 1. Y él pone la mentira para que el hombre crea a la mentira. Y entonces las personas están buscando a Dios, pero lo buscan de manera diferente. Y quiero contarte que en el mundo entero hay algunos que se aprovechan de la palabra de Dios, uno para ponerlo y otro para quitarlo. Y fíjese bien en esto. Hay una religión en el Medio Oriente que se llaman los musulmanes. Ellos tienen a un Dios llamado Alá. Ellos piensan que es el único Dios verdadero. Pero también tienen a Mahoma como profeta. Y en el Medio Oriente, el Islam es una religión monoteísta y su libro sagrado es el Corán. Quiero contarles a ustedes que algunas de las creencias de los musulmanes son estas. Y escuche bien. Ellos dicen, Alá es todopoderoso. Es el único creador del universo y no Dios. También Mahoma fue el último profeta enviado de Dios. ¿Quién fue el último profeta en el Nuevo Testamento? Juan. Pero esta religión está mencionando y está diciendo que este profeta fue el último enviado por Dios, Mahoma. También dicen que el Corán fue dictado por la voz de Mahoma a través del arcángel Miguel. Mire qué engaño. Sí, hay más. Ellos creen que la predestinación es la idea de que todo lo que sucede es porque Alá así lo quiere. ¿Se dan cuenta? Son prototipos del enemigo y de la creación y el Dios verdadero. Entonces la gente está buscando a Dios de distintas maneras. Y ellos son muy especiales en atraer a la gente. Aquí cerca, lo he mencionado algunas veces. Aquí por la entrada a las colinas, ahí están haciendo un gran monumento, un gran edificio. Dicen que adentro es un lugar muy bonito. Entonces ellos mencionan que a ese lugar van a ir solo las personas santas de su religión, los que ya están salvos, los que van con Dios. El resto miren cómo hacen. Porque creen que la infraestructura es lo más importante. Mira que la religión lo dice, la iglesia está a favor de esto. No eres tú, no es su religión, es la iglesia, el Vaticano. Es todo lo que conglomera una infraestructura. La iglesia está a favor de esto, dice. Porque ellos están pensando en la cosa material, hermano Julio. No en las cosas humanas, no en la gente. Mas Cristo dijo que Él añade al cuerpo de Cristo los que vienen siendo salvos.
los que se bautizan para perdón de los pecados. Son añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Entonces nosotros cuando hablamos de la iglesia del Señor estamos hablando de nosotros, del cuerpo, de la gente, de las personas que son bautizadas para perdón de los pecados, que son sellados con el espíritu de la promesa. Porque el sello significa propiedad. Y toda persona que no está sellada por el Espíritu Santo de la promesa, no es de Dios, es la Escritura. Gálatas 3, 26, 27 dice, hasta ahora sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos aquellos que han sido bautizados en su muerte. Han sido bautizados en la fe del Hijo de Dios. Entonces la gente está confundida y está siguiendo normas humanas. Ahora te voy a explicar otro. Los africanos. Hay una religión antes de los africanos que se llama el judaísmo. Y esta religión contempla también el monoteísmo. Y esta religión se centra en la creencia en Dios, pero de esta forma, único, eterno y creador del universo. Los judíos creen que Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel, a quien considera su pueblo elegido. Y esto es lo que el judaísmo cree. Dios es incorporo. La palabra incorporo es que se puede anexar otro Dios. ¿Cuántos son los que dan testimonio en el cielo? Dijo Juan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la religión, el judaísmo, a través de sus creencias incorporativas, pueden anexar otro Dios. Ahí es donde la gente se está distorsionando en cuanto a la palabra de Dios. También ellos piensan que Moisés es el principal profeta del judaísmo. Ahora entiendo por qué Dios le dijo a Moisés, sube a la montaña, y esta vez lo vas a hacer tú. Ve a la montaña. Dice la Biblia que Moisés subió a la montaña, no sin antes darle el cayado, la autoridad, el poder, el liderazgo a un profeta de Dios. ¿A quién era? A Josué. Porque él le sucedía. Y le dijo Dios, ahora sube conmigo al monte. Y se fue a la montaña. Y allá en la montaña le dijo Jehová Dios, allá es la tierra prometida, tierra de leche y miel, fluye leche y miel. Y esa tierra está preparada para mi pueblo, Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra es para ustedes. Pero es Josué quien la va a conquistar para que el pueblo entre a poseerla. Solo la vas a ver, le dice. Y ahí murió. Ya sea porque enojado Moisés, cuando llegaron al lugar donde había agua, un mar llamado Mara, ellos andaban cansados y con sed. Y cuando miraron el mar, el pueblo se apresuró corriendo y comenzaron a beber, pero se enojaron grandemente porque esa agua estaba salada. Y comenzaron a ir en contra de Moisés, el que tiene cerca, el líder. Comenzaron a ir en contra de Moisés. Y viene él, clama a Dios y le dice el Señor, ¿qué tienes en la mano? Tiene un cayado, un palo. Y ahora toca la fuente. Y vino Moisés, agarró su cayado y golpeó
la piedra, la roca, y comenzó a salir agua. Pero es lo único que hizo Moisés. Porque él dijo, le daremos. Porque la gloria solamente es de ¿quién? De Dios. Porque nosotros somos, ¿qué? Somos servidores. Tú eres un servidor, yo soy un servidor de la gloria de Dios, del poder de Dios, del evangelio de Dios. Por eso cada cosa bonita que hacemos en la iglesia, uno dice, la honra y la gloria sea para Dios. Y usted nunca deje de darle la gloria a Dios, hermano Julio. Siempre hay que darle la gloria a Dios. No es por nuestra propia fuerza, no es por nuestro propio cuerpo, no es por nuestra propia sabiduría, no es por nada. Es porque Dios así lo quiso. Moisés era para ellos el profeta principal en el judaísmo. Los judíos debían seguir 613 mandamientos, llamados mitzvot, que abarca la ética, la moral, las leyes dietéticas y las prácticas rituales. Hoy ellos siguen en ese conformismo. Ellos siguen cumpliendo todavía esa ley. Y lo peor que piensan ellos es que todavía no ha venido el Mesías. Ellos siguen esperando el Mesías. Ellos se van a Jerusalén, a lo que quedó del templo de Jerusalén hace muchos años atrás, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Están las mezquitas cerca y con su gorrito, que es un símbolo, que es el poder de Dios y que le pertenecemos a Dios. Y ellos llegan al muro de los lamentos y comienzan a orar, a llorar y a golpearse, todos pidiendo al Mesías que venga. Cuando el Mesías ya vino, hasta va a volver de nuevo. Ya se fue y va a volver de nuevo a traer a su pueblo. Así lo dice la Escritura. La Biblia dice todas estas cosas importantes. Los africanos practican en gran variedad de religiones, entre ellas el cristianismo, el islam, las religiones tradicionales africanas y el bratafarismo. Es lo que está influyendo. También hay el cristianismo, pero en muy pocas proporciones. Pero ahí radica, como aquí, que existen cantidades de religiones. Pero ellos están enfrascados en distintas cuestiones, como tradiciones, como práctica de religiones, entre ellas que sus creencias se transmiten por generación. Son politeístas, es decir, creen en varios dioses. No les interesa. ¿Cuál es el Dios verdadero para nosotros? El que está en el cielo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El gran yo soy. El Emmanuel. El enviado, el Dios con nosotros. El que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy le estamos dando honra y gloria al Señor. Y estamos agradecidos y muy contentos porque Él murió por nosotros. Porque si no fuese así, no sé qué hubiera pasado ahora, hermano. Por eso dijo Dios, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso no lo puede decir ningún Dios, ni de los africanos. Eso no lo puede decir ningún Dios, Mahoma. Eso no lo puede decir ningún Dios, nada. Porque ninguno de esos dioses están en el cielo ahora. Esos dioses hoy están pagando por su blasfemia. Porque nadie puede ponerse como Dios en la tierra. Porque solo uno es Dios, dice la Escritura. Y sigue más. Sigue más. Son animistas. ¿Qué significa? Que ellos adoran a los animales. Como son politeístas, cualquier Dios adoran. Entonces ellos vienen y adoran a los animales. A cualquier animal que se le ocurrió al africano, ellos lo adoran. La vaca anda de arriba para abajo. Ellas no se la comen. Porque ellos creen que la vaca es un Dios. Mire hasta dónde llega las creencias humanas
hasta dónde llegan la gente con sus cosas, con sus pensamientos, con su forma de ser. Por eso, una vez más leo el texto anterior cuando dijo Jesús en Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora sí te van dando cuenta, a muchos engañarán, pero ya tendrán su parte en el lago de fuego, dice la palabra del Señor. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? ¿Por qué debe de ser para nosotros y el mundo entero encontrar el verdadero camino a Dios? Recuerde lo que dijo Jesús en el libro de Mateo 16. El libro de Mateo habla acerca del inicio de la creación del Evangelio, del caminar del Evangelio de Jesús. Y por eso dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y a usted nunca se le olvide eso. Amén, hermano. Ni que la gente se desborde en tradiciones, ni que nuestros padres, ni que nuestros abuelos, ni que nuestros tatarabuelos, ni que mi familia, ni que le lleven a usted un saco de comida así para que usted vaya a la religión. No venda su fe. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Porque con todo y saco de comida no es el verdadero evangelio de Jesús. Y si no es el verdadero evangelio de Jesús, no vamos para ningún lado. Sino camino de perdición, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura en el libro de Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces el hombre dice, aquí voy bien. Aquí voy bien. No, sí que aquí siento la unción del Espíritu de Dios. No, que aquí siento. Ahí yo siento el toque al Espíritu Santo. No, aquí lo siento, aquí lo siento. Aquí va conmigo el Espíritu Santo. Aquí siento que está la unción del Espíritu Santo, dice la gente. Hay caminos, hermana Teresa, que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Ahí está, ahí lo dice el proverbio. Pero hay algo más, hermano. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 24:11. ¿Por qué es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero ese camino no es el del Señor. Dice así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué es bueno encontrar el camino de Dios? Porque hay muchos profetas falsos. No que no, ¿verdad que sí? Hay muchos profetas falsos. ¿Y qué creen, hermano? La gente sigue a esos profetas falsos. Mire, la gente le dice, reúne a todos sus feligreses, mira, vamos a ir a un lugar porque allá va a venir el Señor Jesucristo. La gente lo sigue. No, mire que andamos predicando el lunes allá en el tránsito y queriéndole explicar el evangelio a una mujer que ella era cristiana, dijo. Entonces cuando comenzamos a hablarle el evangelio y le preguntamos, ¿usted sabe qué cosa es el evangelio? Y ella me dijo y contestó un montón de cosas, pero no vaya a lo que dice la Escritura, mire lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el poder que Dios tiene para salvarnos? Le digo, ella no lo sabe, no sabe. Por último dijo el evangelio. Pero ella estaba enojada. Mire lo que dice la Escritura aquí. Y se enojó demasiado, hermano. Porque dijo que nosotros la estamos caucionando. Usted me está diciendo tantas cosas, hermano, y yo no creo en usted porque yo ni lo conozco a usted. No, es que yo no le vengo predicando de mí. Yo le vengo predicando el evangelio de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Imagínese usted que la gente no conoce el evangelio de Jesucristo. Y si no conoce el evangelio de Jesucristo, ¿cómo va a ser salvo? Si es el poder que Dios tiene para salvar a la humanidad, que es el evangelio, muerte, sepultura y resurrección, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hoy la gente anda pura emoción en la calle,
pura música. Y la emoción no va a llevar al cielo a nadie, sino la palabra de verdad. Por eso dijo Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solamente la verdad del evangelio de Jesús. La gente, cuando vos les enseñás el verdadero evangelio, no, dice, es que eso no me ha enseñado mi pastor. Se va a ir al infierno junto con su pastor. Porque aquí la Biblia dice que si usted no le da muerte al pecado, si usted no sepulta su pecado, usted no puede levantar con Cristo. Usted no puede nacer de nuevo porque está peor que Nicodemo. Jesús se acerca a Nicodemo a enseñarle el plan de salvación. Y Nicodemo no lo entendía ni para atrás ni para adelante. Y se atrevió a decirle Nicodemo a Jesús, Señor, lo que estás diciendo es que yo voy a volver nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús fue claro en Juan 3:5. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace en el agua, bautismo para perdón de los pecados, y no está el Espíritu Santo en su ser, no ha nacido de nuevo. Por eso Pedro fue muy claro. En Hechos, el libro profético de Dios en cuanto al trabajo de la obra misionera de la iglesia del Señor, el nacimiento de la iglesia, en Hechos 2:38. Se le acercan los varones y le dijeron, varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, esto es lo que van a hacer ustedes. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Eso le dijo Pedro. Pedro no le estaba diciendo qué decir. Los estaba mandando a bautizarse. Ahora viene la gente, los Jesús solos, las religiones, algunos pentecostales, y dicen que Jesús es pura deidad. Jesús es Dios, Jesús es Padre y Jesús es Hijo. Por tanto, como allí en Hechos 2:38 se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, es la única manera que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. Mas no se dan cuenta que el nombre de Jesús es autoridad. Porque en la Biblia encontramos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, que se refiere a varios nombres. Y allí no es el nombre propio de persona, sino bajo la autoridad de Dios. Por eso fue muy sabio el Señor Jesús. Agarró a los discípulos después de su resurrección en la gran comisión, en Mateo 28, del 18 en adelante. El Señor agarró a sus discípulos, comió con ellos, les enseñó el pan, el jugo, y después le dijo, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es nombre, es autoridad. Bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Porque así está establecido. En ninguno de los acontecimientos bautismales que se hicieron allí en Hechos, el carcelero de Filipo, Lidia, la vendedora de púrpura, el etíope, los 3,000 judíos, no les dijo Pedro qué decir, los mandó a bautizarse. Pero claro está que el que bautizaba estaba consciente que era por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el Señor estaba cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán, estaba bautizando para arrepentimiento, Juan el Bautista, llegó el Señor Jesucristo a buscar a Juan y le dijo, Juan, bautízame. Y Juan estaba consciente que el que andaba ahí era hijo de Dios, era santo. Y Juan por eso se retrocede y le dice, Señor, no puedo hacer eso, ¿cómo me pides eso? No soy una persona que no tengo ese privilegio. Y le dijo el maestro, bautízame, porque si no lo haces no tendrás conmigo parte en el reino de los cielos.
y lo bautizó. ¿Y qué fue lo que aconteció ahí? Cuando el Señor se estaba bautizando, una voz del cielo. Mire, el Señor es muy práctico en su palabra. Y cada vez que nosotros predicamos y evangelizamos y abrimos la palabra del Señor, la gente queda muy clara, porque estoy leyendo lo que usted está diciendo, estoy leyendo y estoy creyendo lo que usted está hablando. Ahí está la palabra de Dios. No le hablamos a la gente por un testimonio, no le hablamos a la gente que voy a orar por ti para que seas sano. No vamos a buscar a la gente porque le vamos a vender un evangelio diferente, porque el apóstol Pablo dijo, Gálatas, del 1:8 en adelante: si algún ángel del cielo, uno de vosotros, os predica un evangelio diferente del que os he predicado, sea maldito, sea anatema, dice la palabra del Señor Jesús. Y los envió a predicar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la voz del Padre, allá arriba, que dijo en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó el Padre Dios al mundo y envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, ¿qué cosa? Oíd, le dijo el Padre. Y para mayor referencia en su totalidad, por eso Cristo dijo: el que tiene oído para oír, que oiga. Y yo diría: el que tiene la vista para ver, que vea. Entonces, una paloma sentándose sobre la cabeza de Jesús. Y esa paloma, ¿qué era? El Espíritu Santo. Y Jesús, que se estaba bautizando. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en la gran comisión? ¿Cómo no vamos a creer en el mandato de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo no lo vamos a creer? Si Él mismo está constituyendo y en la práctica del Evangelio lo hace Jesús, siendo Él el Salvador del mundo unos años más adelante. Tenía que enseñar qué es lo que iba a pasar adelante. ¿Y sabes por qué tenía que enseñar? ¿Y sabes por qué dejó la palabra, la Biblia? Porque dijo Jesús: vendrán hombres falsos diciendo que ellos son dioses, engañando al mundo, engañando a la gente. Por eso el Señor fue pragmático, hermano. Fue práctico. Él enseñó lo que la palabra de Dios decía. Y por esa razón nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios y entender que hay muchos profetas falsos que se van a levantar y van a engañar. ¿Me entiende? Por eso ese hombre le agarró los 2 pies al niño y dijo: en el nombre de Jesús, alarga ese pie. Y claro, él se alargó porque él lo iba alargando. No omito el poder que Dios pueda tener, pero Dios no actúa de esa manera para gloria del hombre. ¿Quién se está llevando la gloria ahí? ¿Quién se está llevando la gloria? El hombre. Y el hombre es fantástico para llevarse la gloria de Dios. Porque, hermano Carlos, es bonito llevarse la gloria de Dios, ¿verdad? Es bonito que la gente crea en el hombre y que no cree en el Señor. ¿Qué dijimos que nosotros éramos según la Escritura? Siervos inútiles somos, porque lo que queremos hacemos, lo que está ahí hacemos. En otras palabras, es lo que tenemos que hacer, hermano Julio. Pero dice el hermano Julio que hay unos que se pasan. Hay unos que se pasan, dice el hermano Julio. Hermano, ahí dice la Escritura entonces, ¿cómo es que podemos ser salvos? ¿Cómo podemos conocer la verdad? Dice Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a tener y vamos a conocer la verdad? Escudriñando las Escrituras, metiéndonos al texto, a la historia. ¿Dónde dijo esto? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Mire, hermano, nosotros vamos a diezmar porque la Biblia lo dice. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice: trae los diezmos al alfolí y probadme ahora que voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a dejar descender sobre ti
la bendición. Y por eso yo tengo que traer mi diezmo. Y ahora estamos peores todavía. Porque dice la Escritura, conforme hayamos prosperado. ¿Qué es lo que Dios manda hoy en el Nuevo Testamento? Que va a traer la iglesia nuestras ofrendas. ¿Y cómo voy a conocer eso? Estudiando la palabra de Dios. Y cuando estamos estudiando la Biblia y de gente bien humilde y realmente que quiere entender la palabra de Dios, se queda. No lo sabía, hermano. Léalo, ahí está, ahí dice la Escritura. Una vez al año, especie. Y no era para el pastor, era para 5 partes elementales allá en el Israel. Para el huérfano, para la viuda, para el pobre, para los que trabajan en la misión, los que trabajan ahí en el Israel. Los levitas, que eran los que estaban trabajando, para el menesteroso, para el que iba de pasadita, el hombre ahí, no llevaba nada que comer, venía, que hay comida, dale comida. Para eso, porque también en Israel había gente pobre, muy pobre. Para eso eran los diezmos. Hoy los diezmos son para el pastor y las ofrendas para quién. Entonces traemos los diezmos y traemos las ofrendas. Pero la Biblia no lo enseña. Y si queremos ser prácticos, bíblicos, lo primero que tenemos que hacer es ir al Antiguo Testamento y mirar la ley del diezmo. Que la ley decía que era una vez por cada año. Y aquí cada mes. Y mire que fantásticamente que en algunas congregaciones, en algunos lugares, yo no estoy criticando, es más, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ahí ponen una oficina y ahí dice, oficina, diezmo, y abajo te ponen el texto, trae los diezmos al alfolí. Y al otro lado está un hombre, está una mujer ahí contable, recibiendo los diezmos, los diezmos, los diezmos, los diezmos, los diezmos. Y el que no lleva los diezmos, usted recibe su cartita. Señor, señora, joven, usted no ha traído los diezmos, traiga los diezmos. ¿Qué le parece? Y así muchas cosas más. ¿Cómo lo vamos a conocer? Cuando verdaderamente conocemos y escudriñamos la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a creer la palabra de Dios? También escuchando, dice la Escritura. Pero, ¿cómo vamos a reconocer la verdad? A través de Jesús. Juan 14:6, cuando dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí conocemos la verdad. También creyendo el Evangelio en Marcos 1:15, cuando dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y cree en el Evangelio. ¿Qué le parece? Ahí está lo que dice la Biblia. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio de Jesucristo. Ahí está lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Satanás ha cegado la mente de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y esto lo enseña Pablo en 2 Corintios 4:3-4, cuando dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible o la imagen de Dios. ¿Quién se encarga de cegar el entendimiento del hombre? Del mundo, Satanás. Ciega el entendimiento. Por eso hay gente que no quiere, hermano, no quiere, ahí se queda. Solo hay 2 caminos para escoger, dice Jesús. El camino del mundo, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice la Escritura en Mateo 7:14, pocos son los que encuentran el camino, y de esos pocos somos los que estamos aquí ahora. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
Nosotros somos de los pocos que hemos obedecido, porque no es para nadie, hermano. Es para el humilde, es para que el que cree se arrepiente. Es para aquella persona que confiesa, como dice Romanos 9:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice la Escritura, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces el hombre dice: creo que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Es tan sencillo así. Y sobre todo, cuando dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Entonces el Señor tuvo compasión y misericordia y dijo: por gracia soy salvo. Somos salvos por gracia. Y no vamos a pagar ni un quinto partido por la mitad para que tú encuentres el Evangelio de Dios. Y aunque no se paga el Evangelio de Cristo, no hay valor monetario en este mundo para el Evangelio y la salvación de los seres humanos. En el día postrero, en el día de los juicios finales o de los tiempos finales, la gente está retrechera, no quiere nada con Dios. La gente te dice desde adentro: en otra pasadita, ahora no. Mire, ya pasaron por aquí. ¿Sabes qué? Y con esto termino. A toda la gente que no quiere encontrar el verdadero camino de Dios y quiere buscar a Dios en caminos diferentes, un día va a ser demasiado tarde. Un día los tiempos se terminarán. La gente no lo cree, pero un día los tiempos se acortarán. Un día los tiempos se van a terminar y ya no va a haber escapatoria. Porque dice aún el Apocalipsis que aún la muerte huirá de ti. Va a huir la muerte de la persona, porque la gente va a buscar cómo morir, cómo matarse, cómo pegarse un tiro, pero no van a encontrar la muerte, porque la muerte huirá de vosotros. Hoy es el tiempo aceptable, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Le voy a pedir a usted que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Vamos a dar gracias por esta palabra, por este mensaje que Dios nos ha dado, nos ha regalado a nosotros. Cómo encontrar la salvación de Jesús. Vamos a orar. Recuerde que vamos a la Santa Cena y vamos a ponernos en las manos del Señor. Le vamos a pedir al Señor que nos perdone. Si algún hermano quiere la oración, levante su mano, vamos a estar orando por él. Si algún hermano ha fallado también, gloria al Señor. Allá tenemos unos hermanitos. Vamos a orar para que juntos nos sentemos a la mesa del Señor. Vamos a orar para que juntos nos sentemos y comencemos a meditar acerca de la